Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Compraré estas empresas en medio de la caída del mercado. Vamos con el informe semanal del día 22 de mayo de 2022. Vamos con el repaso de una nueva semana, una semana ya como de costumbre, con mucho movimiento. Y bueno, como siempre vamos a comentar antes que nada un poquito un repaso del mercado, el Nasdaq, qué ha pasado en los valores en general y luego comentaremos, como digo en el título, ¿no? Esos valores que probablemente esté comprando en medio de estas caídas y el por qué. Así que bueno, como siempre, comenzamos como comentaba con el índice del Nasdaq Composite, semana como comentaba muy volátil, menos 3,82% esta semana, séptima semana consecutiva de caídas. Creo que podemos estar en un récord de mucho tiempo. La verdad es que no lo he consultado cuánto tiempo hacía que no enlazábamos tantas semanas consecutivas de bajadas, pero bueno, solamente hay que mirar el histórico para saber que mínimo 6 años hacía que no veíamos una racha tan negativa, ¿no?, en el mercado. Y ya digo, nueva semana de mucha volatilidad. Sin embargo, por contra, vemos como el volumen esta semana sí que es un poquito más ligero que la semana pasada, que sí que hubo un despunte bastante fuerte, pero ya digo, el mercado sigue sumando semanas de bajada. Esta semana sí que hemos tenido, como veremos un poquito ahora más adelante, unas condiciones diferentes a las de semanas anteriores, pero lo importante en el Nasdaq es que seguimos respetando esa media de 40 meses, esa media que llevamos comentando durante estos últimos meses de soporte de interés ahora mismo para nosotros, para no perder una media clave que lleva durante más de una década soportando el mercado en los peores momentos. Hemos visto cómo incluso en la bajada del COVID, en esa pequeña corrección que tuvimos en 2018, que estuvimos medio año con el mercado que no se podía ni tocar, igual que estamos viéndolo ahora. En el propio 2015 y desde 2011, cuando por primera vez empezamos a encontrar ese soporte después de la salida de 2008. Ya digo, una media que siempre ha estado ahí, ha estado soportando el mercado, ha hecho que en el bigger picture acabemos teniendo esa tendencia alcista tan buena con el paso de los años. Y ya digo, ahora volvemos a reencontrarnos con esa media y es muy importante que esa media encuentre soporte. Hay que tener en cuenta también que no vamos a tocar esa media y directamente a irnos a máximos históricos, como puede alguno estar esperando, sino que estamos en un gráfico mensual. Podemos incluso hacer un repaso a años anteriores y ver cómo sí que ha habido cierto rebote al alza, pero ha venido con el paso de los meses. Es decir, no ha sido de un día a otro, sino que hemos tenido dentro de esos meses varios días, varios retesteos en esa media, hasta que finalmente se ha encontrado soporte, ha terminado rebotando, se ha alejado nuevamente de esa media. Pero eso no es una cosa que va a pasar en un día, en 2 días, en una semana, en 2 semanas, ¿no? Sino que estamos hablando de un gráfico mensual, estamos hablando de un comportamiento que veremos con el paso de los meses, ¿no? Que al final ese es el tiempo que necesita un gráfico para reconfigurarse bien, sobre todo después de una caída como la que estamos teniendo, ¿no? Por lo tanto, ya digo, importante ver cómo seguimos apoyándonos en esa media. Fijaos en meses anteriores como incluso no era en el mes en el que se tocaba cuando el rebote venía, sino que venía en meses posteriores. Pasó lo mismo en 2018 y podríamos tener un escenario muy similar a día de hoy. ¿Qué es lo que, como comentaba, estamos viendo diferente en estas últimas semanas a lo que hemos tenido en los meses anteriores? Pues principalmente que las caídas estas últimas semanas están siendo ya lideradas por las grandes del mercado. Esas Amazon, que esta semana cae un 4,83%, Apple, que esta semana cae un 6,47%, una barbaridad para el tipo de empresa que es, para el tamaño, la envergadura que tiene esta empresa, que pierda en una sola semana un 6,47%. Estamos hablando de decenas de billions que está perdiendo la empresa en capitalización de mercado. Google más de lo mismo, menos 6,18%, Tesla más de lo mismo, menos 13,73% esta semana. Y precisamente estas empresas que acabo de comentar, si hacemos memoria, recordamos a informes semanales de últimos meses, son precisamente las empresas que mejor estaban aguantando, ¿no? Solo hay que ver Tesla hace tan solo unas semanas muy cerquita de sus máximos históricos, ha perdido en un par de semanas, en unas 4, 5, 6 semanas prácticamente un 40-45% de su valor, lo cual es una barbaridad. Y más de lo mismo con estas empresas que decía, ¿no? Apple hace un par de semanas la teníamos en máximos históricos, una de las empresas con mayor fuerza relativa, y estamos viendo ahora como, lo que decía, ¿no?, bajadas muy grandes para una empresa de esta envergadura, una empresa de este tamaño. ¿Qué es lo que me indica esto? Hay dos posibles vías que tomaría. La primera, las grandes ya están acompañando la bajada, está viendo las que mejor estaban aguantando ahora están cayendo, ya no hay ninguna empresa que sobreviva. Esto al mismo tiempo está haciendo que arrastre a todo el mercado, a todas las empresas que por mucho que hayan caído siguen cayendo. Pero
realmente no es eso lo que está pasando. Lo que hemos visto en estas últimas semanas es que sí se están empezando a sumar a la caída estas empresas grandes que habían estado aguantando. Sin embargo, empezamos a ver cómo la fuerza relativa ha empezado a rotar a esas empresas que sí que han caído en estos últimos meses, ¿no? Sobre todo esta semana, como digo, veíamos como teníamos un día en el que caía Apple, caía Google, caía Tesla. Sin embargo, veíamos subiendo mucho a Shopify, a SQ, a SE, a todas estas empresas que ya habían caído mucho durante, a Sophie, ¿no? Que es otra de las que había comentado en todos estos últimos meses, que estaban subiendo mucho realmente, ¿no? Por lo tanto, como que veíamos ese tipo de rotación, no estaba viendo, no estaban llevándose consigo el resto del mercado estas grandes, sino que obviamente estaban arrastrando al índice porque son las que más ponderan en el índice, pero eso no estaba viéndose reflejado en el resto de empresas que ya habían caído. Por lo tanto, ¿cuál es la interpretación que hacemos? Pues que al final las grandes del mercado, las líderes, las que están aguantando hasta el final, suelen ser las que último terminan cayendo y además las que menos caen. No suelen tener esas caídas de un 80% como hemos visto en esas empresas de crecimiento que han sido las que primero han caído, donde hemos visto bajadas de un 70, de un 80, de un 90%. Sino que suelen ser las que último caen, las que tienen una caída más corta y las que antes se terminan recomprando en esa caída. Por lo tanto, de encontrarnos en esta situación, podríamos encontrarnos en esta situación porque no estamos viendo cómo están arrastrando al resto de empresas, sino que precisamente esta semana, cuando han caído estas empresas grandes, hemos visto mayor fortaleza en las empresas de crecimiento, en las empresas que más habían caído. Por lo tanto, de seguirse esta línea, podríamos ver cómo, ya digo, esto no es algo que va a cambiar de blanco a negro, de negro a blanco en un día, en una semana, sino que va a ser una reconfiguración de gráficos que va a tener que haber y que va a tardar meses en suceder, ¿no? Pero ya digo, podríamos ver un suelo mucho antes en estos valores que en esos valores que tanto han corregido y que han sido las primeras en caer durante mucho tiempo en el mercado, ¿no? Bueno, hablando sobre precisamente Sophie, uno de los valores que quería comentar, que comento en el título, los valores que probablemente esté comprando durante estas caídas. Quiero dejar claro que esos tres valores son tres valores que no hemos comentado en el webinario. Como saben, esta semana hemos hecho un webinario el jueves pasado, hicimos un webinario, todo el que se apuntó pudo acceder a 20 valores que también entran dentro de esa lista de valores que estamos comprando. No significa que tengamos esos valores en cartera, sino que son los valores que tenemos en la mira. Algunos sí tenemos en cartera. Eloy, sobre todo, tiene muchos de esos valores en cartera. Está más posicionado que yo en empresas de este estilo a largo plazo. Y en ese webinario comentamos 20 valores que tienen muy buena pinta, mucho potencial de cara al largo plazo, sobre todo con los dígitos en los que se han puesto tras estas caídas. Y no solo eso, sino que también comentamos la situación actual del mercado, cómo hemos llegado a esta situación, antecedentes, por qué está el mercado donde está. No estamos cayendo, no estamos en esta situación porque sí, sino que hay una situación macro detrás, hay una situación de mercado detrás. Y en ese webinario comentamos precisamente qué es lo que ha pasado en estos últimos años para llevarnos hasta aquí, dónde estamos ahora mismo y qué podemos esperar también del futuro, ¿no? Sobre todo dando un repaso a cómo funciona la economía, cómo funciona el mercado, cómo ha funcionado en anteriores ocasiones. Y aparte de eso, como decía, comentamos los 20 valores que mejor pinta creemos que tienen ahora mismo, dadas las valoraciones que están alcanzando con esta bajada, y también una manera de operarlos, ¿no? Es un sistema que es el que seguiremos en este caso, muy diferente al de Visionarios, porque obviamente estamos comprando cosas opuestas, ¿no? Empresas que están en mínimos, que están cayendo, que están a valoraciones ridículas, empresas con mucho potencial, y la forma de operarla, la estrategia será diferente. Todo esto lo hemos comentado en ese webinario. Si no te apuntaste, porque no te enteraste, porque no tuviste tiempo, por lo que sea, debes saber que ese webinario está grabado y si quieres acceder a él puedes seguir haciéndolo simplemente apuntándote. Ya al mismo webinario recibirás directamente a tu correo el enlace con ese webinario para que puedas verlo y puedas acceder a toda esa información, a esos 20 valores y demás, a lo mismo que ha accedido todo el mundo en el día del webinario. Así que nada, si quieres acceder a ese webinario, te dejaremos el link por aquí arriba, por aquí abajo en la descripción también, o por el lateral, creo que ya no se pone por abajo, pero en fin, lo tienes ahí para que si quieres apuntarte, simplemente haciendo ese pago puedas acceder a toda esa información. Así que bueno, seguimos. Sophie, como comentaba, es una de esas empresas que no hemos comentado en el webinario. Estas tres empresas no entran dentro de las 20 del webinario. Y fijaos lo que comentaba, ¿no? Sophie esta semana más 10,9%. Después de la semana pasada haber tenido un rebote muy fuerte. La semana pasada terminó subiendo un 4,81% después de estar bajando más de un 15%.
Y vemos como, importante, esta semana ha habido continuación al alza después de esa vela Hammer tan potente que nos dejaba la semana pasada. Suele indicar cambio de tendencia, ese tipo de vela donde hay una sobreventa masiva, se termina recomprando, cierra la vela arriba y además luego tenemos la confirmación con la continuación en la semana posterior, ¿no? Por lo tanto, veremos principalmente si esa media de 10 semanas se termina recuperando. Es una empresa que me gusta bastante, una empresa que pese a la situación que tenemos, no está decreciendo, no está perdiendo sus números. De hecho, está manteniendo buenos guidance, buenas estimaciones de crecimiento, no solo a nivel facturación, sino a nivel usuario, que eso es algo muy importante. Que siempre valoran mucho los inversores en este tipo de empresas, en empresas que dependen del tipo de usuarios que van manejando, y Sofie es una empresa que sigue atrayendo cada vez a más clientes, y al final eso se va viendo reflejado también en su facturación, que va creciendo muchísimo, ¿no? Empresa de 6,2 billions, empresa bastante pequeñita, empresa que, como comentaba, sigue facturando muy bien y sigue teniendo muy buenas estimaciones de facturación. Y además, fijaos, ¿no? Los fondos siguen creciendo a medida que esta empresa va cayendo durante estos últimos meses. Sin embargo, los fondos van creciendo una barbaridad, de 77 a 127, ya 346 en diciembre, cuando ya estábamos empezando a tener esta caída muy fuerte. Y en este último reporte de fin del primer trimestre de 2022 seguimos creciendo 367 fondos, cuando el valor, fijaos, no para de caer y no para de haber mayor acumulación en este valor, ¿no? Por lo tanto, ya digo, uno de los valores que más me está gustando. Otro de los valores que me gusta mucho es Rivian. Ya lo comenté en su día, que es un valor que en su día estuvo muy sobrecomprado en este punto. Hubo mucha euforia con su salida a bolsa. Estaban, sobre todo el tema de vehículos eléctricos, bastante hypeados. Tuvo un IPO bastante exitoso, subió muchísimo en esa semana posterior. Sin embargo, hemos llegado a un punto de sobreventa masiva, ¿no? Nos hemos ido de un polo al polo opuesto. Y ya digo, empresa que ahora mismo capitaliza 26 billions, empresa que en el último reporte de la semana pasada reportaron resultados empresariales y dijeron que tenían 16 billions solamente en cash. Es decir, de esos 26 billions, ya 16 la empresa los puede justificar en cash. Aparte, la empresa tiene más de 10 billions en activos materiales, fábricas, material, etcétera. Por tanto, solo el cash de la empresa, solo sumado al activo material de la empresa, ya justificarían la capitalización de mercado. Y ahí no estamos teniendo en cuenta ni el valor de la marca Rivian, ni el valor que da los inversores que tiene detrás esta empresa, inversores como Amazon, como Ford. Al final eso te da cierto prestigio, cierto valor como empresa, como marca, cierto valor de marca. Y además es una empresa que no solo tiene eso, sino que además tiene por parte de Amazon un pedido de 100.000 furgonetas de reparto, y por parte de clientes privados tiene ya un pedido que acumula las 90.000 unidades de coche. Como sabemos, es una empresa que aún no está produciendo masa, está empezando a producir desde finales del último trimestre pasado. Y como cualquier empresa, ya lo comenté en su día, como cualquier empresa que está entrando en el sector de coches eléctricos, es un sector muy complejo, puedes encontrarte muchas dificultades. En el caso de Rivian, tuvieron que subir el precio de sus vehículos porque se encontraron con esta subida de precios de materiales, pero aún así, después de la subida de precio, han recibido otras 10.000 reservas más, ya están por encima de las 90.000 reservas. Por lo tanto, ya digo, vemos como no paran de crecer. Es una empresa que no para de llegarle pedidos, es una empresa que tiene unos inversores detrás muy potentes. Y además, algo que también me gusta mucho es que el modelo de coche que venden son de momento los primeros en vender un coche de estas características, ¿no? Una pickup muy guapa, muy bonita. En Estados Unidos, ahora que estamos en Miami por el evento, no paramos de ver pickups. Es básicamente el coche que más se utiliza aquí. Y ya digo, en principio Rivian está ahí posicionándose como la primera en traer ese modelo. Ya sabemos que Tesla tiene también el Cybertruck, que no lo está produciendo todavía en masa. Pero bueno, la verdad es que el Cybertruck, siendo una pickup, me parece que es un modelo bastante diferente, sobre todo por la forma que tiene. No es tan es como muy extravagante, no tan sencillo y a la vez llamativo como el Rivian. Y bueno, al final pueden ser gustos personales, pero a mí, ya digo, me atrae muchísimo los vehículos que vende Rivian, y eso sumado obviamente a todo lo que comentaba, ¿no? Que es lo que realmente vale dinero. Valoración en cuanto a cash que tiene la empresa, en cuanto a activos materiales, en cuanto a reservas, en cuanto a valor de marca. Me parece que la capitalización de mercado que tiene la
empresa es muy baja, ¿no? Y ya vemos además como también esta semana más 8,31% al alza, después de lo mismo que Sofi. La semana pasada tener una recuperación muy fuerte de esa bajada, terminó bajando un 7 después de estar bajando como un 30%, si no recuerdo mal. Y ya digo, continuación esta semana, más 8%, veremos cómo actúa en próximas semanas con esa media de 10 semanas, pero ya digo, otra empresa que me parece que se pone muy interesante. Y la última que quiero comentar es Lantheus Holding, LNTH, que como vemos es completamente lo opuesto a lo que comentaba en estos anteriores valores. ¿Por qué me llama la atención LNTH? Bueno, aquí ya entra un poquito más la lógica que siempre aplicamos en Visionarios, ¿no? Precisamente por el comportamiento que está teniendo, precisamente porque no ha caído, es por lo que me llama la atención. En un mercado en el que todo está cayendo, en el que cualquier empresa, no porque una empresa sea mala, no por nada, sino porque la propia presión del mercado hace que las empresas caigan, ¿no? Que esa euforia de sobreventa al final arrastra hasta las mejores empresas. Sin embargo, en el caso de Lantheus Holding LNTH, estamos viendo cómo no hay manera de tumbar esta empresa. La semana pasada vino a la media de 10 semanas, rápidamente se recompró, volvió arriba. Esta semana nuevamente soporte en la media de 10 semanas, haciendo máximos en estas últimas semanas, y mientras el mercado lleva 7 semanas consecutivas cayendo, vemos como esta empresa realmente está consolidando en máximos. RS de 99, empresa que está teniendo una aceleración en facturación brutal, triple dígito, lo mismo en EPS, triple dígito, EPS anualizado también triple dígito, fondos también subiendo muchísimo, fijaos, 383, 387, 406 y en el último reporte 476, no para de aumentar el interés en esta empresa, y empresa muy pequeñita de 4,2 billions. Ya digo, por mucho que esté arriba en máximo, eso al final nos está indicando realmente algo, nos está indicando que hay mucho interés, hay mucho soporte, y mientras el resto del mercado se está vendiendo en esta empresa, para que mantenga ahí arriba mínimo tiene que haber mucha demanda por esta zona. ¿Por qué? Porque alguien está entrando ese dinero que hace que ese valor no caiga con la presión del mercado, y eso lo que puede hacer es que en cuanto el mercado dé una tregua, no haya esa presión vendedora por parte del mercado que arrastra a las empresas, pueda haber ese efecto muelle que lleva a la empresa a máximos históricos. ¿Por qué digo ese efecto muelle? Porque estamos viendo como hay mucha presión vendedora por parte del mercado tratando de llevar el valor para abajo, pero al mismo tiempo estamos viendo cómo está habiendo mucha presión compradora que hace que el valor no caiga, ¿no? Eso hace que el valor se comprima en estos rangos, ¿no? Que serían estos rangos que vemos aquí, entre 60 y 70 dólares. Tenemos esa oferta muy fuerte por parte de la presión del mercado, esa demanda muy fuerte por parte del inversor que ve una empresa con potencial, y eso hace que el valor se mantenga en estos rangos. ¿Qué pasa? Que cuando uno de los dos da una tregua o uno de los dos desaparece, obviamente el resorte que ha habido aquí acumulando tiende a salir con mucha fuerza, ¿no? Por lo tanto, ya digo, en cuanto esta componente de la presión que está ejerciendo el mercado desaparezca, probablemente veremos cómo el valor termina rompiendo máximos y tirando muy fuerte. Obviamente se puede ver también a la inversa, que el mercado haga cada vez más presión, siga bajando y la presión sea mayor, el inversor se dé por vencido y veamos cómo termina cayendo a la baja. Sin embargo, lo más probable, como digo, por estar cerca de máximos, por el tipo de empresa que tenemos y el interés que estamos viendo que hay, creo que lo más probable es que antes veamos cómo la mínima tregua del mercado haga como el valor termina tirando. Así que bueno, este es el otro valor que quería comentar. Creo que son tres valores diferentes, pero cada uno operando a su modo pueden dejar mucha rentabilidad con el tiempo para nuestras carteras, y son tres valores que me gustan bastante. Ya digo, como comentaba, si quieres acceder a esos otros 20 valores y a toda esa información que comentamos en el webinario, podrás encontrar los enlaces en la descripción, en las etiquetas del vídeo, o si no, incluso pedirnosla por correo, te mandaremos el enlace, loirc@loirc.com, y podrás apuntarte sin problema. Así que bueno, esto es todo lo que quería comentar en el informe de hoy. Vamos a ver otra vez nuevamente, como siempre, semana a semana qué va pasando en el mercado, si empezamos a ver alguna semana positiva, si esas empresas grandes que están viendo bajadas fuertes empiezan a encontrar algún tipo de suelo. Y nada, como siempre, si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, comenta cualquier tipo de cosas, te estaremos leyendo y respondiendo, y suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo. Por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.